Bienvenidos a nuestro estudio bíblico en casa. Hoy vamos a continuar la siguiente parte de lo que dejamos pendiente en cuanto a el tema de nuestras preciosas posesiones en Cristo. La semana anterior hablamos de que tenemos preciosas pruebas o pruebas preciosas. En Primera de Pedro 1:7 leímos lo que dice la palabra: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, es decir, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que en base a este pasaje que leímos, en base a este pasaje que estudiamos, encontramos que tenemos pruebas preciosas. Pero también en el siguiente pasaje que nos encontramos hoy, vamos a continuar el día de hoy, estaríamos estudiando Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Así que lo voy a invitar a que abra su Biblia al Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y es en esta porción del día de hoy que vamos a estudiar, que vamos a encontrar que tenemos como algo preciado una fe preciosa. Así que le invito a que leamos esta porción, y para hoy vamos a leer una porción más amplia todavía, que es del versículo 13 a el versículo 25, perdón. Lea conmigo en su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Al leer esta porción de la Escritura, mis amados hermanos, encontramos una gran enseñanza, sobre todo la enseñanza general o más amplia que tenemos aquí, es la de que tenemos un llamamiento a una vida santa, a una vida que sea agradable a Dios. Y el llamamiento es que nosotros debemos ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento. Esta es una imagen que la gente del tiempo de Jesús, aquellos tiempos antiguos del Nuevo Testamento, entendían claramente, ya que la gente usaba ropa suelta, túnicas como tipo batas largas, hombres y mujeres, y la idea de ceñirse los lomos era apretarse sobre la cintura, sobre una especie de faja, que eso era la expresión de ceñirse los lomos, apretarse bien la cintura, sobre todo para levantarse el manto del vestido o de las túnicas que vestían y guardarlas en la cintura, en este tipo de cinturón, por decirlo así, faja, de manera que pudiera haber movilidad para trabajar, para caminar, para hacer cualquier cosa. Así que de esa idea de ceñirse los lomos, Pedro nos dice que ceñamos los lomos de nuestro entendimiento. Esta es una expresión que nos lleva a entender que nosotros debemos de
ser sobrios, de ser inteligentes, de ser pensantes, de poder nosotros discernir las cosas, de que nuestro entendimiento esté en control de lo que vamos a hacer. Así que dice el llamamiento: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Es como una repetición en otra forma de lo que antes dijo. Y luego continúa diciendo: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pedro escribió a las iglesias que estaban dispersas por toda la región fuera de Jerusalén, de Israel, donde esta gente había sido perseguida, había salido por causa de persecución en Jerusalén, y habían ido a lugares como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Toda esta región es lo que hoy modernamente podemos llamar la región de Turquía. Y esta gente habían sido dispersados y se reunían en casas como lo estamos haciendo hoy. Estas eran las iglesias de aquel momento, de aquel tiempo, a las que Pablo y Pedro, sobre todo en esta carta, escribe a esas iglesias. Así que estas iglesias que se encuentran dispersas por todos estos lugares han recibido estas cartas del apóstol Pedro. Y una de las cosas que le dice aquí en esta porción es que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la iglesia del Señor dispersa por causa de la persecución y encerrados en sus casas, leyendo esta carta, tenían un llamado de parte de Dios a través de Pedro por esta carta a que se pusieran a pensar con un entendimiento cabal, con un entendimiento apropiado, de que una de las razones de las cosas que deberían de estar practicando es vivir sobriamente. Es todo lo contrario de vivir ebriamente. Una persona ebria no tiene sus sentidos cabales, no tiene sus decisiones correctas, hace cosas fuera de lugar porque la embriaguez así causa. Pero la persona sobria tiene una mente sana, una mente más capaz de poder discernir cosas y hacerlo mejor. Así que se trata de hacer decisiones que sean correctas. Sobre todo, Pedro nos dice que en el versículo 13 que acabo de leer, y al que me estoy refiriendo, 1 de Pedro 1:13, que hay que esperar en el Señor. Y yo sé que alguien podría decir: pero pastor, la iglesia del Señor ha esperado más de 2000 años y Cristo todavía no viene. Es verdad, Pedro más adelante va a hablar de esto, va a decir que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero nuestro deber es esperar. Para el Señor el tiempo, lo dice mismo la palabra, para Él, el Señor, un día nuestro es como 1000 días para Él, así que no hay tiempo para Él básicamente. Y lo que a nosotros nos parece demasiado tiempo, para Dios puede ser relativamente muy corto el tiempo. Pero el llamado a la obediencia, el llamado a ser santos, continúa cuando el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Muy bien, entonces nos pone en perspectiva que la vida cristiana, antes de tener a Cristo en nuestro corazón, antes de tener un encuentro con Jesús, antes de ser transformada en nuestra vida, una persona que vive fuera de la voluntad de Dios vive de esta manera, conformándose a los deseos que su carne le pide, simple y sencillamente, de acuerdo a lo que el mundo marca en su vida que deba vivir. Y esto Pedro dice que es un estado de ignorancia y de desobediencia básicamente. Pero dice lo contrario, el versículo 15 hace el contraste: no vivan como hijos desobedientes, sino, dice el versículo 15, como aquel que os llamó es santo. Aquí nos hace la referencia y nos hace da el propósito por qué ser santos. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Algunos no entenderán cómo es que yo puedo ser santo. Alguien puede ser santo. Tenemos la idea quizás de que solamente santo es alguien que ya murió, que hizo algo importante en la vida y se le llevó a través de un acto religioso a canonizarle, como dicen, y llevarle y imponerle o darle el título de ser un santo muerto o fallecido. La verdad es que la Escritura habla de santos que están vivos. Todo aquel que está en Cristo Jesús es no por las obras nuestras o de alguien, es santo. Santo básicamente significa la palabra griega
ser apartado con un propósito. Y en este caso Dios nos ha apartado con un propósito en esta tierra y también para la eternidad. Así que el llamado a nosotros es a ser santos. Pero ser santos, ¿qué significa? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Bueno, significa que yo, usted y cualquiera que es hijo o hija de Dios, que ha recibido a Cristo en su corazón, que su vida ha sido transformada, debemos nosotros apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios. No en una perfección, porque no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo que reside en nosotros, que mora en nosotros los creyentes, somos impulsados, somos llevados, somos conducidos, dirigidos por el Espíritu de Dios a apartarnos de todo aquello que es pecado, de todo aquello que desagrada a Dios. Esto no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Tiene que ser solamente por la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también tenemos la palabra de Dios, que es la que nos instruye qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que desagrada a Dios. Así que aquí tenemos el mandamiento del versículo 16 más potente todavía, porque dice: porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Aquí está haciendo una referencia al libro de Levíticos, del capítulo 11, versículo 44-45. Así que continúa la explicación del versículo 17 diciendo: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, vea usted lo que dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos marca un periodo de tiempo. El periodo de tiempo dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto se refiere a toda nuestra vida aquí sobre la tierra. Como creyentes, como hijos de Dios, que invocamos, que decimos que Dios es nuestro Padre Celestial, si decimos que Él es nuestro Padre Celestial, si sabemos que Él es nuestro Padre Celestial porque Él nos ha escogido sin acepción de personas, Él también nos va a juzgar a cada uno según nuestras obras. Por eso es que el llamado es apartarnos de aquello que desagrada a Dios. Nuestra naturaleza humana nos lleva a agradar nuestra propia carne o la gente que está al entorno nuestro o el mundo que nos rodea. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, si nosotros lo invocamos a Él como Padre, también tenemos entonces la obligación, la responsabilidad de andar, de vivir en nuestro tiempo en esta vida, en nuestra peregrinación terrenal, como a Él le agrada, conduciéndonos nosotros en temor. Ahora bien, hablando de temor, en este momento todo el mundo está en temor. Tenemos temor de salir a la calle porque hay un virus invisible, hay un enemigo invisible, algunos le dicen así, y lo es porque no lo podemos ver con los ojos físicamente. Pero tenemos temor de que nos infectemos de este virus y que este virus nos crea ansiedad de que pueda llevarnos a la enfermedad y probablemente a la muerte. Y hay razón importante para tener ese temor. Pero aquí no está hablando de ese temor, del temor a la infección de un virus o de una enfermedad o de la muerte misma aquí en la tierra. Aquí está hablando de tener temor a Dios. Y tener temor a Dios implica que nosotros temamos a aquel que nos hizo y aquel que nos puede quitar de esta tierra, aquel que nos permitió vivir o nacer en este mundo, aquel que nos va a quitar la existencia de esta tierra. Porque Él es el Señor, Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él es el dueño de nuestra vida. La analogía, la ilustración dice que Él es el alfarero, nosotros somos el barro. De la tierra, del polvo de la tierra hizo al hombre y de ahí sopló espíritu de vida y Él es el que sostiene la vida en nosotros. Así que nosotros debemos de andar en el temor de Dios. La Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotros queremos vivir no como insensatos, sino como sabios, como personas no ebrias, sino sobrios, ceñido nuestro entendimiento, es decir, poniendo nuestra mente con cordura a pensar qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios busca de mí, espera de mí. Amigo que me escucha, hermano o hermana, familia, déjeme decirle que Dios es nuestro hacedor. Algunos lo creen, otros no lo creen, pero Él es nuestro hacedor. La Escritura lo dice así. Y como hacedor nuestro, Él espera que nosotros vivamos en una manera que a Él le agrada. Él es el Señor, Él es soberano. Él hace su voluntad porque su voluntad es perfecta. Y su voluntad es que nosotros
vivamos en una manera agradable a Él. Y luego nos da una razón para que nosotros entendamos por qué es importante nosotros vivir para el Señor bajo su voluntad. El versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y ve al versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quiero quiero traer ahora a nuestra mente la palabra esperanza, la palabra fe. El versículo 21 nos habla que para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios, ha tenido que suceder algo. Y sucedió. El hecho más maravilloso que ha existido para bendición de nosotros los seres humanos es que el Señor Jesús vino a este mundo, del cielo bajó, descendió, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, como dice la carta de Pablo a los filipenses, se humilló a sí mismo haciéndose hombre, para luego no solamente nacer, crecer, vivir, pero aún ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Y en la cruz es donde Él derramó su preciosa sangre. Y aquí es donde conectamos con estas preciosas posesiones que tenemos en Cristo. Tenemos como posesión preciosa la sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual nos limpia de todo pecado. No hay un jabón, no hay un detergente, no hay una lejía, no hay una sustancia natural o química hecha por hombres que pueda borrar, que pueda quitar el pecado. En estos días se nos dice que andemos con una máscara, con la boca tapada, la nariz tapada, que vistamos guantes de todo lo que toquemos, que nos pongamos un gel antibacterial para después de tocar cualquier cosa desinfectar nuestras manos. Se nos dice que nos bañemos, que nos aseemos, que nos pongamos toda clase de higiene en práctica para evitar el contagio de este virus que está causando tanto terror en el mundo. Y es necesario hacerlo. Le sugiero que lo haga, que siga las indicaciones que le dan en su lugar donde vive las autoridades, sobre todo de salud. Pero déjeme decirle algo. Ni el gel, ni el alcohol, ni el jabón, ni el detergente o cualquier otra sustancia que quite, que borre ciertas bacterias o virus, ninguna de ellas es suficiente y es efectiva para borrar los pecados que nosotros los seres humanos cometemos. Hay solamente un elemento que borra los pecados de cada uno de nosotros. Y esto es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Lo repito, la preciosa sangre de Cristo Jesús es lo único que quita el pecado de este mundo. Su pecado, mi pecado. Y si usted todavía no ha encontrado la razón de su vivir aquí, déjeme decirle que hoy más que nunca el Señor está hablando a su vida, a mi vida, a este mundo que Él ha creado a través de situaciones como esta que hoy mundialmente nos ataca, para que nosotros pensemos, si nosotros invocamos a Dios y decimos que Él es nuestro Padre Celestial, entonces estamos obligados a vivir en una manera, conducirnos en una manera que vivamos en temor a Él todo el tiempo de nuestra peregrinación. No solamente cuando nos encontramos en situaciones difíciles como ahora, pero aún también cuando estamos en una situación holgada, cuando las cosas están bien, cuando el trabajo está fluyendo, cuando el dinero viene, cuando va, cuando podemos hacer las cosas que queremos o deseamos, pero también cuando nos encontramos como en este lugar, en este tiempo y en todo tiempo de nuestra peregrinación, debemos vivir bajo el temor a Dios. Así que este es el llamado a esto. Y como tal, la razón que tenemos es porque
Nosotros, si usted y yo sabemos que fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir, esa manera vana de vivir es vivir bajo mi voluntad, bajo su voluntad. Cuando el ser humano vive bajo su propia voluntad, sin conciencia de Dios, sin responder a Dios lo que Él desea, lo que Él quiere de nosotros, entonces vive en una vana manera de vivir. Y vano, usted entiende la palabra, creo yo, si no, no hay necesidad de explicarlo mucho, pero vano es algo vacío, algo que no tiene vida, algo que no tiene capacidad de nada, algo que está simplemente enteramente hueco por dentro. Puede ser que por afuera haya una estructura, algo que parezca que tiene cuerpo, que tiene algo, pero cuando se abre está vacío por dentro. Nuestra vida sin Cristo, sin obedecer al Padre Celestial al cual invocamos como Padre, si no obedecemos a Él bajo lo que Él nos envía como mandamiento a través de su palabra, nuestra manera de vivir es vana. Y una persona, nadie de nosotros inteligentemente quiere vivir vanamente en esta tierra. Todos nosotros queremos dejar un legado para la posteridad en alguna manera u otra. Algunos solamente se preocupan por dejar quizás un buen nombre, una buena reputación. Algunos se preocupan por dejar herencia a sus hijos, a sus familiares. Otros no les importa la vida, ni cómo viven. Creen que la vida solamente tiene un curso aquí durante estos días, termina en la sepultura y se pudre y se deteriora y se acabó. Bueno, la Escritura no nos dice eso. La Escritura, la palabra de Dios nos habla de que el ser humano, el hombre, está creado para la gloria del Señor. Y aún nosotros debemos vivir, por tanto, de esa manera, una manera que sea agradable a Dios. Por eso cuando nosotros nacemos en esa forma, esa manera de vivir vana, el Señor viene y nos rescata. ¿Cómo es que nos rescata? Como cuando alguien se encuentra náufrago en el mar y entonces alguien viene y lo rescata, vía helicóptero o en una nave o nadando y le saca del agua porque se está ahogando, le ha rescatado de una muerte casi segura o segura. A nosotros el Señor nos ha rescatado de la condenación eterna cuando Él fue a morir a la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre preciosa. Por eso hace la explicación el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. La vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres terrenales. Y no estamos hablando de que mis padres fueron malos o mis padres fueron peor que los suyos o que alguien más. No, es que todo ser humano, lo único que puede producir y dejar herencia a los demás en lo espiritual es una vana manera de vivir. Por eso se requiere, se necesita que seamos rescatados de esa vana manera de vivir por Cristo Jesús. Ahora, dice la Escritura, versículo 19, que no fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir con cosas corruptibles como el oro y la plata. Sabemos que el oro y la plata son materiales que representan dinero, valor monetario o financiero. Y casi todas las cosas en la vida se compran con dinero. Pero nuestra salvación, la redención de nuestros pecados, no se compra con ninguna clase de dinero. No se borra con ninguna clase de lejía, detergente o alguna sustancia química. No, solo con la sangre de Cristo. Se borran nuestros pecados. Se compra nuestra redención con la sangre preciosa de Cristo. Por eso dice el versículo 19. Dice así, sino, aquí es el contraste, la palabra sino nos marca un contraste con lo anterior. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Qué palabras tan hermosas. Cuando usted medita en eso, piense usted, la sangre preciosa de Cristo. Familia, amigos que me escuchan, hermanos, piense usted, en este momento, cuando menos aquí en Los Ángeles, California, y en Estados Unidos en verdad, hay una gran necesidad de que se done sangre a la Cruz Roja, que es el medio más común. Que se done sangre para los hospitales. Mucha gente está con temor de ir a los hospitales, de ir a una agencia de la Cruz Roja para donar sangre. Hay gente que tiene esta tradición, costumbre y práctica. Hoy muy poca gente dona sangre. Y hoy se necesita mucha sangre para que los enfermos
que hay muchos y está multiplicándose la necesidad de atender a muchos enfermos que necesitan sangre para ser curados en los hospitales. No hay mucha gente que está donando sangre. Y para una persona que se está muriendo y que necesita que le pongan sangre o que le hagan una transfusión de sangre, esa sangre de otro individuo donante es preciosa porque le puede salvar la vida físicamente o cuando menos le puede ayudar a sostener la vida por más tiempo. Ahora, si la sangre de un ser humano es importante para otro, piense usted, en lo espiritual no hay nada más valioso que la sangre, por eso dice Pedro, la sangre preciosa de Cristo. Es lo más valioso que tenemos. De las cosas más valiosas que tenemos es la sangre de Cristo a nuestro favor, porque por ella hemos sido comprados con ese precio. Él pagó ese precio de sangre por nuestros pecados, nos ha redimido. Y esto no fue algo casual o algo de momento circunstancial. El versículo 20 nos dice de esta manera: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vea usted, desde antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo existiese, antes de que este globo terráqueo viniese a existir. Antes de esto, dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, Cristo fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los postreros tiempos son los tiempos desde que Cristo vino a esta tierra, hace un poco más de 2000 años, y hasta nuestros días. Estamos viviendo en los postreros días, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, literalmente. Algunos pensarán, es demasiado tiempo, el último tiempo. Recuerde usted, estamos en el calendario de Dios, no en el nuestro. Pero esto nos ha llevado, versículo 21, dice que la sangre de Cristo, que es preciosa de Cristo, y la compara como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como aquella que usaban los sacerdotes antiguos del hebreos para presentar como un sacrificio de sangre a Dios. Dice que eso ya él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en nuestros tiempos últimos a partir del nacimiento y la muerte de Cristo. Dice, y mediante el cual creéis en Dios. Por Cristo, usted y yo creemos en Dios. Es la razón por la cual creemos en Dios. Hay muchos que dicen, yo no creo en Dios, yo creo que Dios no existe. Pero realmente, muchos hoy que se proclaman en alguna forma ateos, en momentos de crisis como esta, o situaciones parecidas, en alguna forma claman a Dios. Lo entiendan o no, su naturaleza desesperante en sus vidas los hace clamar a Dios. Pero por Cristo nosotros creemos en Dios. ¿Y quién es Dios? ¿O qué hizo Dios? ¿O por qué creemos en Dios? Dice el versículo 21. Y mediante, está hablando de Cristo, y mediante el cual creéis en Dios, ¿quién le resucitó de los muertos? Dios le resucitó de los muertos a Cristo y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza de vida en esta tierra y sobre todo para la eternidad están en el Señor. ¿Podría usted necesitar hoy un poco de fe? ¿Podrá usted echar mano de su fe hoy? ¿Podrá usted tener consolación en la esperanza de que Cristo es su Salvador? ¿De que Dios está cuidando de usted y su familia? Porque aún en el caso donde usted se enferme, alguien se enferma en casa, alguien muere en casa, aquí el asunto es que el Señor le está enviando un mensaje de salvación a su vida. La única manera de estar seguro en Cristo, en el Señor, no solo para este tiempo de peregrinar aquí en la vida, sino para la eternidad, está en el Señor. Yo le animo, yo le exhorto, le pido que piense claramente en dónde está puesta su fe y su esperanza. ¿Está su fe puesta en que el gobierno de nuestro país o el gobierno mundial resuelva esta crisis de salud? Y los problemas que vienen a futuro a raíz de esto, económicos, laborales,
educacionales, qué sé yo, cuál sea la ramificación que venga acá. ¿Dónde está su fe? ¿En que los gobiernos humanos respondan y resuelvan estos asuntos? Bueno, la historia nos dice que el ser humano nunca ha sido tan excelso en resolver sus propios asuntos. Cierto que no todo el mundo lo reconoce, pero la razón de su existir, de mi existir en esta tierra y del ser humano a través de toda la historia es que la gracia de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. Y Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y nos marca los días desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte en esta tierra, pero también Él ha hecho para nosotros un camino a la eternidad. Un camino a la eternidad. Por eso el Señor dice que por medio de Cristo nosotros creemos en Dios y Él resucitó de los muertos. El único que ha resucitado de los muertos es Cristo Jesús. Es el único. Hasta este momento usted va a las tumbas de cualquier otro ser importante en esta tierra, cualquier líder importante, ya sea religioso, político, de cualquier otra índole, personas importantes en la vida que recordamos y hacemos recordatorio de ellos en aniversarios y celebraciones de su muerte o de su nacimiento, porque son héroes, porque son caudillos, porque son gente importante que aportaron algo a la humanidad. Déjeme decirle que todos ellos, absolutamente todos ellos, están todavía en la tumba o se han deshecho en cenizas. Solamente Cristo murió en la cruz. Murió por nuestros pecados. Murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Pero nos dice la Escritura que al tercer día de haber sido puesto en la tumba, Él resucitó y fue y subió al cielo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, reinando con poder sobre la iglesia, sobre el mundo completo, sobre el universo. Él es el creador. Por eso, cuando Él estuvo aquí en tierra y fue a esa cruz, lo hizo por amor a usted y a mí y a la humanidad. Y Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Pedro nos dice que la sangre de Cristo es una preciosa sustancia. Nos dice que es algo de gran precio, algo que debemos valorarla con la más alta estima. Dice otra vez, 1 de Pedro 1:9, obteniendo, esto es lo que logró, lo que ha hecho la sangre de Cristo para nosotros, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el propósito y por eso es tan valiosa. Si usted no valora la sangre de Cristo en su vida, es muy probable, es seguro, que usted no tiene la salvación de su alma. Que cuando usted perezca en esta tierra, que cuando los días de su peregrinación lleguen a su final, sea por este contagio de virus, o por un ataque al corazón, o un problema de diabetes, o un problema de un accidente, o un problema de violencia contra usted, cuando su vida termine aquí, si no tiene en su vida la salvación, entonces en la eternidad usted correrá con el castigo eterno que está esperando a aquellos que no han creído en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. La palabra de Dios nos dice claramente, 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, y el fin de nuestra fe es la salvación de vuestras almas. ¿Pero qué significa la salvación de mi alma, de su alma? ¿Significa que nuestro cuerpo irá a la tumba o irá a un crematorio para ser incinerado? ¿Esa parte física será incinerada, será hecha polvo, será hecha ceniza? Pero el alma interna, el ser interno, queda para ir a la posteridad, para ir a la presencia de Dios o para ir al fuego eterno que habla la Escritura. Esto es para lo que Cristo murió en la cruz del Calvario, para lo cual Él derramó su sangre, para que su sangre preciosa
Cuando nosotros invocamos a Cristo como nuestro Señor, Salvador, por fe creemos en Él y tenemos la esperanza en Él, entonces Él lava nuestros pecados, perdona nuestros pecados, con su sangre preciosa nos lava y nos da salvación y vida eterna para que nuestra fe que ponemos en Él logre para nosotros o nos dé a nosotros la salvación de nuestra alma. Es la prueba del amor de Dios hacia nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí no se trata de nosotros ser santos por nosotros mismos. No se puede, imposible. Usted y yo no podemos tener pensamientos y acciones y obras que sean agradables a Dios en nuestra carne, que nazcan de nuestro propio ser. Nosotros somos seres caídos. Así es la herencia que tenemos desde el primer ser humano, Adán y Eva. De esa pareja venimos nosotros en descendencia humana y venimos teñidos con el pecado. Por eso necesitamos ser lavados de nuestros pecados y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 nos dice de esta manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Escúchelo de nuevo. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, por amor a nosotros. Por amor a nosotros, Él, siendo aún pecadores, nos salvó. Y primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice, dándonos instrucción de nuestra manera de vivir, como lo hace Pedro también. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre preciosa de Cristo es aquella que fue derramada en la cruz. Una cruz donde fue muerto un hombre inocente. Jesús murió sin pecado. Él no cometió pecado porque Él es Dios. Él bajó del cielo y se encarnó a través de una mujer, de María, la Virgen, para ser concebido por el Espíritu Santo, para nacer y crecer aquí sin pecado. Es el único ser que ha nacido de esta manera. No hay nadie más. El único que nació sin pecado es Jesús. El único que vivió sin pecado fue Jesús. El único que murió sin pecado fue Jesús. Y Él fue el que pagó a Dios un precio que Dios aceptó en rescate por nosotros. Él derramó su preciosa sangre por usted y por mí. Y Él, para que nosotros recibamos la limpieza de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, la redención, es decir, el que seamos comprados. Hoy somos, cuando estamos en Cristo, somos posesión de la carne, de Satanás, del mundo. Pero el Señor nos compra de nuevo para redimirnos y para que nuestra alma, al perecer, ya no vaya a la condenación eterna, ni haya más que hacer, sino que el sacrificio de Cristo es uno para siempre y es suficiente. Después de la muerte no hay nada que hacer. No hay necesidad si estamos en Cristo. Y aún si no está en Cristo y muere, ya no hay nada que hacer por su alma. La preciosa sangre de Jesús debe ser valorada por todo creyente. La cruz de madera en sí misma no salvó a nadie. La sangre de Cristo, del Cordero de Dios, que fue derramada por nuestros pecados en aquella cruenta cruz de madera. Hermanos, amigos que me escuchan, tenemos un gran Salvador, tenemos un gran Señor, tenemos una preciosa sangre. Pero déjame decirle, es claro que no todos creen en Dios. Es también claro que no todos los que dicen que creen en Dios viven para Dios. Ese fue el tema de nuestro mensaje del domingo anterior, que usted, por cierto, lo puede ver a través del mismo canal de Faith Community Church del domingo pasado. Y era que el pasaje de Mateo 7, 21 al 23, que dice,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El requisito es hacer la voluntad del Padre. Pero para hacer la voluntad del Padre, en nuestra fuerza no lo podemos hacer. Necesitamos la salvación de nuestra alma. Necesitamos la investidura del Espíritu Santo en nosotros. Y para que eso sea posible, solamente la sangre de Cristo nos puede dar perdón. Hay un viejo himno que cantamos nosotros en las iglesias que reza algo así como: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y quién me puede dar un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay nada más mejor. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de pecado. Le animo, le invito a que si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón, le animo a que si el Espíritu de Dios está hablando a su vida a través de este mensaje o a través de la lectura bíblica que usted está haciendo, si usted entiende que todavía su fe no está en donde debe de estar, en el Señor, pídale al Señor perdón por sus pecados, arrepiéntase de sus pecados, apártese de sus pecados, venga a Él y entregue su vida a Él. Y dígale: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, te pido perdón. Señor Jesús, entrego mi alma a ti. Que tú seas el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma. Y que, Señor, sea lo que pase en este mundo, en este tiempo de peregrinar, en estos tiempos difíciles, sea, Señor, que llegue mis días al fin de esta tierra, que tú seas mi Salvador, el Salvador de mi alma. Ven a mi vida y restaura mi vida. Hazme una nueva criatura, dame un nuevo ser. Y el Señor vendrá a su vida, porque Él fue a la cruz para morir por nosotros. Así que, si usted hace esa oración, le pido que lo haga sinceramente, y Dios está ahí para escucharlo. Ahora bien, si usted es ya creyente en Jesús, le invito, mi hermano, mi hermana, a que escuche el mandamiento del Señor, a que nosotros nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios, esperando por completo en la gracia del Señor cuando Él se manifieste. No sabemos si Él se manifestará hoy, mañana o en muchos años adelante, pero nuestro deber es esperar en su gracia, que nuestra fe esté fundada en Él, que estemos viviendo bajo su temor, que estemos caminando, conduciéndonos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Con esto damos final a nuestro tema del día de hoy, que es: tenemos preciosas posesiones en Cristo, y esta posesión que tenemos es la sangre preciosa de Cristo. Una vez más, pero si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, no puede decir que tiene como posesión en su vida, en su alma, la sangre de Cristo. Reciba a Cristo en su corazón, clame a Él y Él le salvará. Vamos a orar, y vamos a orar para terminar este tiempo de estudio bíblico. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta preciosa hora, Señor, que nos has dado la oportunidad de volver ante ti, Señor, en este estudio, yo te pido, Señor, que aquellos que escuchan, Señor, este mensaje, que ven este video, Señor, tú hables a sus vidas. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará el propósito para el cual fue enviado. Y a partir de este momento, Señor, nos encomendamos a ti y a tu gracia, buscando tu perdón. Rogamos por los muchos que están enfermos, Señor. Recordamos a nuestro hermano Juan, que está en el hospital, Señor, entubado, Señor, afectado por este virus, Señor. Te rogamos, Señor, que tú cuides de él, que tú te glorifiques en él, y que algún día, por medio quizás de este medio, en tu iglesia, en las reuniones de congregación, podemos dar, Señor, alabanza a tu nombre, porque tú le rescataste no solo de su vana manera de vivir como a todos, pero también le volviste la vida después de una enfermedad como esta. Para tu honor y gloria lo pedimos, por aquellos que también sufren, por aquellos que ya han perdido familia, por aquellos que están, Señor, atribulados por su falta de trabajo, aquellos que están ansiosos, Señor, porque no saben qué va a pasar mañana,
por aquellos que tienen a sus niños y piensan en ellos, ¿qué será de ellos mañana? Señor, que su fe sea renovada a través de la sangre preciosa de Cristo en sus vidas. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que Señor convenza de pecado, no solamente a los que me escuchan a mí, sino a todos aquellos que escuchan, leen o atienden a tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, y a ti sea honor, alabanza y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor repite conmigo, amén.